Biblias, vamos a estar en 2 Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 7. 2 Corintios 1, del versículo 1 al 7. El tema es corto, pero de gran bendición. El tema es la consolación de Dios. La consolación de Dios. 2 Corintios 1, del 1 al 7. Estamos comenzando la segunda carta de Corintios y leamos los 7 versículos para que podamos entender. Observen cómo la Biblia va a hablar de este tema en esta sección, la consolación. Dice el texto aquí: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Nota el versículo 3. Pablo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, Padre de misericordia y Dios ¿de qué? De toda consolación. Ahora observen cómo Pablo va a abordar ese tema. El Dios de toda consolación, dice 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero dice el texto ahí: si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la que consolación. ¿De qué está hablando el texto? ¿Cuál es el tema de esta sección? ¿Se dieron cuenta de ello? ¿Cómo se dieron cuenta de ello? La palabra se repite muchas veces. Y ese es el asunto. El Dios de toda consolación, dice ahí la Biblia. El tema que vamos a considerar es la consolación. ¿Qué es? ¿Quién la otorga? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo podemos nosotros darla? Note conmigo en la introducción de esta carta. Es una carta y como carta tiene una entrada, una introducción, un saludo. Y el autor es Pablo. En el versículo 1 claramente está escrito ahí. Pablo, ¿él cómo se presenta? Apóstol. ¿Qué es él? Un apóstol. Apóstol de Cristo Jesús. Él es un apóstol. Él viene con un mensaje importante. La palabra apóstol implica un embajador, alguien que viene con un mensaje importante. ¿Y quién es ese mensaje? Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un mensaje. Somos enviados de Dios. Jesús nos dio un mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio y haced discípulos. No es una sugerencia, no era una palabra de ánimo, era una orden. Tú y yo somos enviados. Y nuestro asunto es Cristo Jesús. Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino. No uno de los caminos, dijo el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, la misión. El Padre envió a Jesús. En el libro de Hebreos leemos claramente: Jesús fue enviado por el Padre. En capítulo 10 de Hebreos, el autor dice ahí, inspirado por el Espíritu Santo: no te placieron el sacrificio de toros, de machos cabríos. Nada de eso quita el pecado.
Todo eso era sombra de lo que había de venir. Y el texto en el capítulo 10 de Hebreos dice que Dios le preparó un cuerpo. ¿A quién? A Jesús. Jesús era eterno y es eterno. Dios preparó un cuerpo y Jesús vino en ese cuerpo porque era la voluntad de Dios. Jesús siempre decía: yo hago la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre era que Jesús viniera corporalmente, como tú y yo tenemos un cuerpo. ¿Y a qué fue enviado Cristo? Para salvarnos por medio de la muerte vicaria. Vas a escuchar ese término, vicaria. Quiere decir que Él te sustituyó en la cruz. Tú y yo hemos pecado contra Dios. Aquí, aunque no lo creas, estás en medio de mentirosos, ladrones, homicidas. Ahora hay asesinos aquí, ¿sí? Adúlteros, fornicarios y un montón de cosas aquí en este cuarto. Ya se están notando, seré yo, maestro. ¿De quién está hablando, pastor? Está hablando de mí. Está hablando de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Todos aquí hemos pecado contra Dios. Sin embargo, como dice el Salmo 103, Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Por eso sigo a este Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque es el único Dios. No hay otro Dios. Y nuestro Dios, hermanos, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él te da una tremenda oportunidad para que te arrepientas de todos tus pecados y vengas a Él. Hay algunos que se toman su tiempo, están pensando. Déjame lo pienso. ¿Qué tienes que pensar? ¿Cuántos de aquí estamos de acuerdo que hemos pecado contra Dios? Amén. ¿Sabes que la Biblia dice la paga del pecado es muerte? En otras palabras, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y me estás diciendo que lo vas a pensar. Yo creo que eso no hay que pensarlo, ¿no creen? Hay que pensar muchas cosas, pero eso no hay que pensarlo. Hay que actuar. Sin embargo, el Señor es lento. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Jesús dijo: arrepiéntanse. Y el apóstol Pablo es mensajero de este mensaje. Es embajador de ese mensaje. Es un apóstol de Jesús, anunciando a ese Cristo que vino para morir en la cruz. Y tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad en nuestras manos. Donde quiera que tú te encuentres, en el trabajo, en la casa, en la calle, tenemos un mensaje, familia. Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar este mundo. Este mundo ya está condenado. Ese es el mensaje. Y si no te arrepientes, si no reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, lo único que te queda es una horrenda expectación de muerte. No porque Dios lo haya diseñado así. Dios no lo diseñó así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó sin el conocimiento del bien y el mal. Pero ellos decidieron pecar contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Y a causa de eso, todos nosotros hemos nacido en pecado. Hemos caído en pecado y estamos en pecado a causa de lo que hicieron nuestros antepasados. Y de generación a generación tenemos ese problema. Por eso es que Pablo dice aquí, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, su hijo en la fe, su discípulo. Por eso es importante que tú y yo empecemos a entender que tengo el mensaje, pero tengo que transmitirlo a alguien más. Ese alguien más viene a ser mi discípulo. Pablo tenía un discípulo llamado Timoteo. ¿Quién es tu discípulo? ¿Quién te llama hoy en día padre espiritual? ¿Quién te llama madre espiritual? ¿Alguien de ustedes tiene ese privilegio? ¿Saben que es el privilegio más grande que existe? Dentro de lo que nos
incumbe a nosotros como discipuladores, siendo que Dios nos mandó ser discipuladores. El que alguien te llame padre espiritual, el que alguien te llame mujer, madre espiritual, eso es un gran privilegio. Todos nosotros debemos estar inclinados a ser mentores de otros. Lo que tú has aprendido, lo que has recibido de gracia, dalo de gracia, transmítelo, compártelo. En esta iglesia hay tanta gente que necesita saber de Dios y tú sabes tantas cosas de Dios. ¿Por qué no te tomas a un Timoteo? ¿Tienes a tu Timoteo? Si la respuesta es no, la pregunta es ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que Cristo Jesús venga? Cuando Él venga, hermanos, ya no hay más oportunidad. Hoy es el día. Y Pablo dice, escribiendo a la iglesia de Dios, estos son los que van a recibir la carta. La iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. O sea, la carta no necesariamente iba a ser solo para Corinto, sino para todos los santos en toda Acaya. O sea, era una carta más universal. A diferencia de la primera carta, cuando Él les escribe. Y acabamos de terminar la otra carta, la primera carta, y en ella nos dimos cuenta el tremendo potencial que había en esa iglesia, y sin embargo, estaban en pecado. Era una iglesia carnal, era una iglesia que estaba mezclada con el mundo, una iglesia inmadura. Y ya hemos leído lo que Pablo escribe para corregirlo. ¿Saben? En esta segunda carta, Pablo va a abordar el asunto de otra manera, de otro ángulo, y lo vamos a aprender. Pero quiero que entiendan que en esta segunda carta Pablo les va a conferir otras ideas aún más apropiadas para el ministerio, para el servicio a Dios. Y en el versículo 2 dice gracia y paz a vosotros. ¿Gracia y qué, hermanos? Paz. Esa frase, gracia y paz, escuché decir al pastor Chuck Smith que esa frase, gracia y paz, es el orden. Y aún comentó acerca de otra carta que Pablo escribe, donde dice gracia, misericordia y paz. ¿Han escuchado esa frase también en la Biblia? Gracia, misericordia y paz. Aquí dice gracia y paz. Pero ese es el orden. Y aprendí de mi pastor que el orden es gracia, misericordia y paz. ¿Cuántos de ustedes quieren paz? Todos queremos paz, ¿no es cierto? ¿A alguien les gusta vivir en un ambiente hostil? La semana pasada estaba en una casa y vaya que era un ambiente hostil. Si hubiera habido armas ahí, todos hubieran caído muertos. Y era un hogar cristiano. Pastor, un hogar cristiano ahí. ¿Cuántos han vivido una escena hostil en la casa aún después de Cristo? ¿Verdad que sí? Entre cónyuges, entre hijos. Aquí en la iglesia hemos tenido situaciones hostiles, ¿no? Ambientes pesados. Y lo que anhelamos en el corazón es paz. Hay dificultades, hay situaciones y queremos paz. Y el Señor nos enseña en Filipenses que debemos siempre poner todas nuestras situaciones en las manos de Dios, con toda oración, súplica y ruego, orando en todo tiempo por ellas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros ¿qué? Corazones. Dios sabe que lo que tú y yo necesitamos es paz. Y por eso es que Él nos recomienda que oremos para que obtengamos esa paz. Pero una persona no puede orar, no puede tener comunión con Dios si primero no ha recibido ¿qué? La gracia de Dios. A veces la gente que no ha puesto su fe en el Señor, que no cree en el Señor, está orando, está rezando, está invocando al Dios, pero invocan a un Dios que no conoce. La pregunta es, ¿Dios está escuchando? ¿Dios inclina su oído a los impíos? Todo comienza en la gracia. Y la gracia no es otra cosa sino entender algo. Y esto es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, la gracia de Dios te da la oportunidad de pasar de muerte a vida. La gracia de Dios te da la oportunidad de salir del infierno para entrar en el cielo. La gracia de Dios te da la oportunidad de que tus pecados sean perdonados, limpiados, para tener ante Dios una justicia
una limpieza, una santidad. Es la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios decidió, en el grande amor que le caracteriza a Él como el Dios que la Biblia describe, el Dios de amor. Él decidió darnos la oportunidad, a través de la muerte de su Hijo, de ser perdonados, de poder ser completamente limpiados de toda maldad. Y la gracia de Dios es para todos. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a ¿qué? Eso no quiere decir que todos vamos a ser salvos. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que es posible que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos. ¿Pero por qué no? Porque unos no van a querer reconocer su pecado delante de Dios. Unos han sido engañados. Les han hecho pensar que si te portas bien te vas a ir al cielo. ¿Cuántos escucharon a su mamá decir eso? Pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno. ¿Cuántos creímos esa mentira? Yo la creí. Si no te portas bien te vas a ir al infierno. ¿Es verdad que una persona que se porta bien se va a ir al cielo? No, hay gente en el infierno bien portada, ¿no? ¿Por qué? ¿Realmente alguien se puede portar bien? De vez en cuando nos portamos bien, pero no es nuestra naturaleza portarnos bien. Estuve tentado a probarlo solo, pero no lo hice. Le iba a decir a uno de los sugieres, mira que hay un billete de $100, ponlo ahí en el pasillo, afuera, y vamos a observar si lo regresa. ¿Cuántos de ustedes lo iban a regresar? Bueno, si te agarramos en un momento bueno, lo ibas a regresar, ¿no es cierto? ¿Cuánto les hace falta $100 ahorita para algo? Honestamente, ¿cuántos? Para el retiro. Un buen pensamiento, un buen pensamiento. Pero el medio no justifica el fin, ¿no es cierto? O sea, por naturaleza, hermanos, somos malos. Estuve tentado también a decir al que está en el estacionamiento, ¿sabes qué? Ve con el hermano y dile que sí, por favor, saca su carro y se va a buscar un estacionamiento porque alguien necesita ese lugar. ¿Cuánto lo hubieran hecho? Porque te agarramos de buenas. Porque te agarramos en un momento bueno. Pero de manera natural, ¿qué es lo que hubieras dicho? ¿Yo por qué? Yo llegué temprano. Es que no puede caminar. Yo tampoco puedo caminar. Me duele la espalda. O sea, hermanos, ¿a quién queremos engañar? ¿No es cierto? Nada puede salvarnos excepto Cristo Jesús. ¿Cómo llego ahí? Bueno, primero tengo que arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? De nuestros pecados. Pero para arrepentirme de mis pecados, primero necesito reconocer que soy ¿qué? Pecador. No toma mucho, lee los 10 mandamientos. Ay, ¿cómo reconozco? Pues nada más lee los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido los 10 mandamientos? Nada más los primeros 10 que están ahí. ¿Alguien aquí los ha cumplido todos? Ahí ya, eso demuestra, hermano, que somos ¿qué? Pecadores. Entonces, ¿qué toma ahora? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y ahora acepta lo que Él dice. ¿Qué es lo que Él dijo? Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, crees en tu corazón que Él pagó en la cruz por tus pecados y crees que Él resucitó al tercer día, serás ¿qué? Confiésalo con tu boca. Pero no puedes nunca tú confesar algo con tu boca si no has nacido aquí primero, hermano. Porque el verdadero arrepentimiento nace aquí en lo más profundo de tu ser. Nunca hay un verdadero arrepentimiento si no ha habido redargüimiento.
Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y después de eso viene la gracia de Dios, que es, se cumple lo que Él prometió. Si tú te arrepientes, si tú confiesas tu pecado y tú abres tu corazón al Evangelio y tú le recibes a Él como lo que es Señor y Salvador, entonces Él te garantiza, al darte de su Espíritu Santo, vida eterna. Y nosotros a eso le llamamos ¿qué? Gracia. ¿Por qué? Porque todo lo hizo Él, no hicimos nada nosotros. ¿Cuántos han ya recibido la gracia de Dios? ¿Acaso no estamos en paz, no? Oh, te vas a morir mañana, gloria a Dios. No porque me quiero morir ya, sino ¿sabes qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Más de Cristo, hermano. Más de Cristo. Así es que por eso es que Pablo aquí comienza y dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, Señor Cristo Jesús. Ahora, noten conmigo en el versículo 3 en adelante. Lo primero que notamos aquí es, Pablo exclama esto y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Qué dice? Bendito sea. ¿Saben que la palabra bendito, cuando tú bendices a Dios, quiere decir que estás hablando bien de Él? Bendice al Señor implica hablar bien de Él. Cuando estés adorando a Dios, cuando estemos juntos alabando a Dios, cuando estemos cantando, así como Pablo dice aquí en el 3, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Cristo Jesús, también tú exclama una palabra de bendición para Dios. Los chicos están tocando, están cantando y de pronto paran o hacen un paréntesis musical. Y es cuando tú desde tu lugar, desde tu corazón, levantas bendiciones al Señor. Señor, eres bueno, eres digno, reinas por los siglos, gracias por haberme salvado. Tú eres el Salvador, tú eres esto, tú eres lo otro. Hablas bien de Él. Empiezas a recordar lo que Él hizo esta semana. ¿Alguno de ustedes recibió alguna bendición de parte de Dios esta semana, hermano? Ese es el momento para bendecir a Dios por eso que Él hizo. Señor, gracias por esto que hiciste en mi vida. Gracias, Señor, gracias, gracias. Entrad por sus puertas, dice la Biblia, con acción de ¿qué? Gracias. Ahí en sus atrios con alabanza, bendecid su nombre. Bendecid su nombre. Habla bien de Dios. Es más, te desafío, busca todos los nombres de Dios. Todos los nombres que en la Biblia se encuentran que nos dan una referencia acerca de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el príncipe de paz? ¿Podemos llamarle príncipe de paz? Imagínate llegar y Señor, tú eres mi príncipe de paz. Oh, príncipe de paz, gracias por la paz que me diste esta semana. Las dificultades y los problemas que enfrenté, y sin embargo, al poner todo eso en oración, oh príncipe de paz, llegó esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Caso es glorioso, hermanos, cuando podemos bendecir a Dios, podemos hablar bien de Él. El Señor es bueno, hermano, ¿no creen? Por eso es que la Biblia le llama también Padre de misericordias. ¿Padre de qué? Misericordias. Ese canto que cantamos tan glorioso, cada mañana despertarse que en ti puedo. Oh, ¿acaso no fue tan glorioso cuando estábamos cantando ese canto? Cada mañana despertar y imagínate todos los días despiertas, Señor, gracias, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque desperté. Estoy vivo otro día más, una nueva oportunidad. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que nos permite vivir, disfrutar la belleza de esta vida que tú has creado para nosotros. Temporal, claro está, pero es la belleza que Dios nos ha dado a disfrutar. Padre de misericordia, escucha, Dios de toda ¿qué? Consolación. Y ese es el asunto aquí. Dios de toda consolación. Toda consolación. Escucha bien lo que dice ahí. Dios, ¿de cuánta consolación? Toda. En otras palabras, el carácter de Dios, Él por ende te consuela en todas tus situaciones. No hay ni existe una sola situación donde Dios no pueda consolarte, porque Él es, subraya ahí, el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Tú no puedes llegar
a mí o a quien quiera aquí en esta iglesia o en cualquier lugar y decirle que Dios no está contigo, que Dios no está en tu situación, que Dios no está exhortándote, animándote, consolándote en tu situación. No puedes decir eso porque no es verdad. Dios es un Dios ¿de cuánta consolación? Toda. Si alguien en este cuarto no ha experimentado la consolación de Dios, no es porque Dios no sea un Dios de consolación, es sencillamente que no has buscado al Dios de toda consolación. No has dejado que el Dios de toda consolación esté en tu situación. Observa lo que dice el 4, está claramente descrito ahí. La consolación, ¿cuándo viene? Si es un Dios de toda consolación, la pregunta es, ¿cuándo viene esa consolación? ¿Cuándo? Nos consuela, dice aquí, el cual nos consuela. O sea, hablando del Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación nos consuela, escucha esto, en todas. ¿En todas qué? En todas nuestras tribulaciones. El Señor nunca te va a consolar cuando no haya tribulaciones. Entonces, mete esto en tu corazón, escríbelo como dice el sabio, escríbelo en la tabla de tu corazón. En cada tribulación, en toda tribulación, si estás pasando por tribulaciones en este momento, ahí es cuando Él te va a visitar. Y dale gracias a Dios por esas tribulaciones. Ahora, no es algo natural hacer eso. Se te poncha una llanta del auto, o se te pincha, ¿no? ¿Cuántos de nosotros salimos rápidamente? Señor, gracias. Oh, Padre, gracias. ¿Por qué no se poncharon dos? ¿Por qué no fueron dos, Señor? ¿Por qué nada más uno? Nos corren del trabajo. Tenemos cuentas hasta para sacar por la ventana, ¿no? Tenemos más biles que dinero en el banco. Y de pronto llegas al trabajo y te dicen, lo siento, pero ya no hay más trabajo, es tu último día, nos vamos del estado. ¿Cuántos de nosotros decimos, gloria a Dios, Señor? Aleluya, ¿verdad? ¿Salimos haciendo eso, no? No. ¿Por qué? Porque de manera natural, nadie de nosotros está buscando estar en tribulaciones. Regresamos una vez más al asunto de gracia y paz. ¿Qué es lo que el ser humano quiere? Paz. Una situación como esa no es una situación de paz, es una tribulación. Pero aquí es cuando tú y yo como cristianos empezamos a entender algo para que podamos dar gracias a Dios en todo. ¿Acaso no fue una orden también, hermanos? Dad gracias en todo. Eso está en Tesalonicenses. Pablo les escribe a ellos y les dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Te puedo decir una, da gracias a Dios en todo. ¿Pero por qué? Es una tribulación. Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que ¿qué? ¿Cuántos aman a Dios en este cuarto? Pero en serio, ¿cuántos aman a Dios? Ok, todo, escucha bien. Dice Romanos 8:28 que todo lo que pasa en tu vida, incluyendo lo bueno y lo malo, ahora lo que tú llamas malo, a lo mejor ni es malo. Dios sabe lo que está haciendo, ¿no? José, ese chico tan lindo, ¿no? Con su túnica de colores y siempre diciéndole a su papá, ay, mis hermanos hicieron esto, mis hermanos hicieron lo otro, ¿verdad? Y los hermanos que dice la Biblia vieron envidia de él hasta el punto que querían matar. ¿Y qué hicieron? Quitaron la túnica y la aventaron al pozo. Lo vendieron como esclavo. ¿Fue malo todo eso, hermanos? Piensa conmigo. ¿Fue malo? Oh, después llega a la casa de Potifar, bien portado, excelente administrador, y de repente, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? La esposa se enamoró. La esposa de Potifar se enamoró de José porque era un wow.
Pero José, un hombre íntegro, dijo, ¿cómo puedo hacer esto a Potifar? No. ¿Cómo puedo hacer esto a quién? Dios. No dijo a Potifar, porque antes de Potifar está quién. Y gracias a eso lo metieron ¿en dónde, hermanos? ¿Al templo? ¿Lo hicieron el pastor de la sinagoga? No, hermanos, lo metieron a la cárcel. Qué malo, ¿no? ¿Fue malo todo eso, hermanos? Resulta que ahí conocí a dos pillos, ¿verdad? ¿Terminó dónde, hermanos? El segundo. Y eso porque el faraón dijo, no te puedo dar el trono porque yo soy el faraón. ¿Se acuerdan cuando el faraón le dijo eso? No te puedo dar mi silla porque yo soy el faraón, pero te voy a dar el segundo. El segundo lugar, hermanos. Si hubiera sido José ese día, hermanos, le hubiera hecho a mis hermanos, gracias. Si no hubiera pasado eso de sus hermanitos, hubiera seguido diciéndole a su papá, mis hermanos andan haciendo eso. A esos dos pillos que se olvidaron de él, ¿se acuerdan que se olvidaron de él? Bueno, antes de eso yo le habría dicho a la esposa de Potifar, gracias, señora. ¿No gracias? ¿Por qué no? Dad gracias en todo. Porque esa es la voluntad de ¿quién? De Dios. Lo que tú puedes llamar malo, quizás para Dios no es malo. Dios tiene un plan. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este cuarto? Quiero decirte una cosa, Dios tiene un plan para tu vida. Y es un plan glorioso. Ahora, si tú no eres hijo de Dios, no hay ningún plan. Dios no puede darte un plan maravilloso porque no eres hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, yo creo que Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan consiste en tantas cositas ahí, como los legos, cuando armamos legos. ¿Han armado legos alguna vez? ¿Por qué? Porque a mi nieto le encantan los legos. Y ahí sacan las piezas y típico mexicano, ¿verdad? El instructivo por un lado. Ya que no puedo, entonces ya voy. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor nos ha dejado el instructivo, la palabra de Dios, para que sepamos cómo armar las piezas de rompecabezas. Y el Señor te está diciendo a ti y a mí, una pieza importante del rompecabezas de la vida son las tribulaciones. Si no está ese componente, nuestra vida tampoco está completa. ¿Por qué? Porque la consolación de Dios se muestra en todas nuestras tribulaciones. ¿Y para qué? Escucha lo que es. En el 4. Para que podamos, escucha, Dios permite tribulaciones en tu vida. No cuestiones las tribulaciones en tu vida. Busca a Dios en medio de todo eso. No cuestiones, es el ego. ¿Para qué pusieron esta pieza? ¿Qué te importa? ¿Para qué? Pónsela ahí. Al final vas a ver el asunto. Cuando la obra maestra esté completa, te vas a dar cuenta por qué era importante esa tribulación, por qué era importante esa situación tan oscura para ti, pero tan clara para Dios. Y Dios dice aquí, para que nosotros, al recibir la consolación, podamos también nosotros consolar. ¿A quién, hermanos? A los que están en cualquier tribulación. Iglesia, hermano, ¿conoces a alguien que está en problemas? ¿Conoces a alguien que está en tribulación? Si tú no has experimentado la consolación de Dios, tú no puedes consolar a alguien. Es como aquel hombre que va caminando en el bosque y ¡pum!, se cae en un agujero y ¡pum!, hasta abajo. Después del porrazo empieza a reaccionar y dice, ¿qué pasó? Se te acabó el piso, ¿no? Y no puede salir. No puede salir, ya lo intentó, empezó, jaló, hizo lo que pudo. No puede salir de ese agujero. ¿Qué es lo que queda? Después de tanto intento, lo que todos nosotros hacemos, ¿no? Estás en problemas, estás en tribulaciones, y en lugar de empezar a clamar a Dios, ¿qué empezamos a hacer? Nos sacudimos el polvo y tratamos de salirnos como podamos. Ya que no podemos, entonces, sí, Señor, ayúdame. Y empezamos a clamar, ayuda, auxilio. Y este varón empezó a hacerlo, auxilio, ayuda. De repente llega alguien, lo mira y dice, ¿qué te pasó? Oh, me caí. No, pues voy por ayuda, ¿no?
y se va corriendo. Y otra vez, auxilio, socorro, y de repente llega otra persona y lo mismo. Oh, voy por ayuda, espera. Por fin llega un tercer buen samaritano. Y se le queda bien y dice, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Sí, me caí, ayúdame. ¿Cómo no? Y se avienta también. ¡Pum! Cae ahí. Y yo, ¿qué te pasa? No estaba pidiendo compañía. No te preocupes. No te vengo a hacer compañía. Lo que pasa es de que yo ya he estado aquí. Yo también ya me caí un día. Y sé cómo salir. Te voy a enseñar cómo salir. He estado en este agujero así como tú. ¿Cómo vas a consolar a alguien? ¿Cómo vas tú a poder mostrarle a una persona el consuelo de Dios, la mano de Dios sobre tu vida, si tú no has pasado por tribulación? Mi padre murió de cáncer. Yo vi en hospitales a orar por gente con cáncer. Pero ¿sabes qué? Ahora puedo consolar a gente que está pasando por eso. Porque ya lo viví. Sé lo que es perder un padre con cáncer. Lo vi sufrir. Lo vi terminar sus días. No era el momento para mí estar diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué? Si yo soy el pastor de la iglesia, mira qué bien me porto. Y me mandas este problema. ¿Así le pagas a tu siervo, Señor? La mentalidad nuestra, ¿no es cierto? Si me porto bien, me debe de ir bien. Si soy un hombre espiritual, me debe de ir bien. No, hermano. Parte del rompecabezas de la vida son las tribulaciones. ¿Por qué? Porque cuando estás ahí es cuando ves la consolación de Dios. Ahora no me levanto toda la mañana diciendo, Señor, manda tribulaciones. Ni Dios lo manda. Pero al mismo tiempo, como Pablo en Romanos dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni tribulaciones, ni hambre, ni desnudez me podrán separar del amor que he encontrado en Cristo Jesús. Y es cuando puedo decir, gloria a Dios, Señor, tribulaciones, está bien. Todas las cosas le son para bien a aquellos que te aman. Ahí es cuando veo la mano poderosa de Dios, hermanos. Ahora, vayan conmigo rápido, Romanos 15:4. Este tema es corto, no nos va a tomar mucho, hermanos, pero quiero que entiendan algo. La pregunta es, ¿cómo Dios me va a consolar? Estoy pasando por tribulación, hermano, ya lo entendí. Tengo que estar en tribulaciones, tengo que pasar por problemas para poder ver la consolación de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? La clave está en Romanos 15:4. Romanos 15:4. Ahí vamos a encontrar la clave. Es más fácil de lo que pensamos. ¿Están listos, iglesia? Por favor, leamos este versículo todos juntos, los que lo tengan. Los que no, está bien, solo escuchen. Romanos 15:4. ¿Listos? Amén. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. ¿La consolación de quién? De las Escrituras. ¿Estás pasando por problemas? Hermano, ¿dónde se encuentra la consolación de Dios? Aquí está. Aquí está, hermano. Estás pasando por problemas. Estás pasando por dificultades. Lee el Salmo 91. Lee el Salmo 103. Lee el Salmo 23. Lee el Salmo 5. Lee el Salmo 1. Es más, de todos los salmos. ¿Para qué le hacemos el cuento? Comienza desde el 1 y termina en el 150. ¿Y sabes qué dice el Salmo 150? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuando acabas leyendo las Escrituras, ¿quién tiene problemas? ¿Dónde está el mundo? ¿Verdad? ¿Eh? Dios está con nosotros. Dios es por nosotros. Y si Dios con nosotros y por nosotros, ¿alguien va a poder contra nosotros, hermanos? Y esto no es un pensamiento positivo, hermanos. Lo dicen las Escrituras. Ahí es donde encuentro la fuente de toda fortaleza.
Ahí es donde encuentro mi esperanza, de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí en Romanos 15:4, la consolación de las Escrituras, para que por ellas tengamos ¿qué? Esperanza. John Corson definió la esperanza como la expectativa de que algo bueno viene. Me encanta esa definición. La expectativa de que algo bueno viene, hermano. José estaba en el agujero. Josué estuvo en la prisión, hermanos. José estuvo en la prisión. José estuvo en el agujero. Pero ¿sabes qué? La esperanza. Algo bueno viene. Y lo declaró José, hermanos, cuando estuvo delante de sus hermanos. Todo esto ustedes lo planearon para mal, porque ustedes son malos. Pero Dios lo cambió para bien. Hermanos, el ser humano por naturaleza es malo. Tú y yo somos malos. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno. El Dios de toda misericordia, de toda consolación, nos ha dado de su Santo Espíritu. Mientras nosotros nos dejamos guiar por ese Espíritu. ¿Y cómo nos guía ese Espíritu? Aquí está, hermanos. Esa es la bitácora de vuelo. Esa es la brújula de nuestra navegación. Y quiero decirte algo, el viento está en popa, hermano. Pero la tormenta, haz lo que Jesús hizo. Confía en Dios y ponte a dormir. Y deja que los que no confían en Dios se desesperen como los discípulos se desesperaron en medio de esa tormenta. Ay, Señor, levántate que nos morimos. Ya me imagino Jesús. ¿Qué? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Qué acaso no Jesús les dijo, vayamos del otro lado? Si Jesús dijo, vayamos del otro lado, ¿qué quiere decir? Que vamos a ir del otro lado. Pero hay una tormenta a medio camino. ¿Ah? Si yo estoy durmiendo, yo estaré tranquilo. Si Dios está durmiendo en medio de la tormenta, ¿qué debemos hacer nosotros? Relax. Era para que se vieran acostados así en el pecho de Jesús, como buenos marineros. Pum, 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 pum. Las olas. Hey, están con el Señor, ¿no? ¿Algo le va a pasar? Jesús le repitió cada vez: mi hora todavía no ha llegado. Yo voy a morir en el momento preciso, y no voy a morir en un barquito, voy a morir en una cruz. ¿Qué parte no entendieron? Pero así somos todos nosotros, lentos para entender. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios nos pone las cosas, Dios nos muestra, Dios nos está diciendo, y sin embargo nos desesperamos, nos afligimos, estamos atribulados, estamos todos atarantados. ¿Por qué, hermanos? No leemos las Escrituras, no conocemos a Dios. Nota por ejemplo el versículo 5, aquí en Corintios. Ahora, solamente recordándoles en el 4, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Dios te va a consolar. Ahora, nota el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Ahora, las aflicciones de Cristo, hermanos, ¿fueron justas o injustas? ¿Él pecó? ¿Él tenía que morir en una cruz? No. Quiero que entiendas este versículo. De la manera que abundan en nosotros. Observa, abundan en ti y en mí. ¿Qué abunda en ti y en mí? Las aflicciones de ¿quién? No quiere decir que nosotros estamos siendo afligidos por Cristo. Piensa conmigo, ¿cómo fueron las aflicciones de Cristo? ¿Justas o injustas? Injustas. Entonces, si traducimos esto bien, lo que Pablo está diciendo es de la manera que nosotros abundan las aflicciones injustas, como Cristo las sufrió. ¿Alguien te ha hecho a ti un mal sin que tú hayas hecho nada indebido? ¿Te han tratado injustamente? Como cristiano, ¿te han tratado injustamente? A mí sí me han tratado injustamente. Se han burlado de mí porque soy cristiano.
Trabajaba en un lugar donde cuando me veían se persinaban y me decían, hola padrecito. Y luego me decían, ahí va el aleluya. Míralo, muy sano. ¿Eso es algo injusto, hermanos? Claro que es injusto. Si yo no me meto contigo y no te ando dando apodos, ¿por qué tú me andas poniendo apodos? Es algo injusto. Y a veces va a ocurrir así. Te corren del trabajo injustamente. Y lo es. ¿Sabes qué? Cristo también padeció injustamente. Así es que no os agüitéis. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque de la manera como Cristo fue afligido injustamente, también nosotros. Pero, dice el versículo 5, así abunda también por Él mismo Cristo, nuestra ¿qué? Que Jesucristo mismo, Cristo Jesús mismo, te dice a ti y a mí, hey, yo también pasé por ahí. Te están tratando injustamente, se están burlando de ti, te están poniendo ya en la cruz y están a punto de clavar el clavo. No te preocupes, yo también pasé por ahí, yo sé lo que se siente. Y es Jesús que está contigo dentro del agujero. Tú estás en ese agujero y Jesús está ahí y salta dentro del agujero. Y te abraza el Señor Jesús mientras estás leyendo la Biblia. El Dios de toda consolación te está consolando a través de las Escrituras. Y Jesús mismo te recuerda, da testimonio a tu espíritu y te dice, hey, yo también pasé por ahí, pero ¿sabes qué? En la cruz dije, consumado es. Victoria. Y tú también vas a tener. ¿Crees que Dios te va a dar la victoria en toda tribulación? Tienes que creerlo. Porque Cristo Jesús, el mismo Cristo que sufrió aflicciones, así también va a hacer que tú seas consolado. El versículo 6, escucha. Pero si somos atribulados, escucha, si somos atribulados, recuerda esto una vez más, es para vuestra consolación. ¿Y qué? Cuando habla de salvación, está hablando de la salvación, vida eterna o perdición. Recuerda, estamos en tribulaciones. Si tú eres atribulado, es porque Dios en esa tribulación te va a consolar y te va a salvar o sacar de esa tribulación. ¿Te corrieron del trabajo? Es una tribulación. No tienes dinero. Dios te va a consolar. Cuando estás leyendo las Escrituras, Él te va a decir, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna vuestros ¿qué? Corazones. Y luego lees otro versículo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene ¿por qué? Añadidura. No te preocupes de qué has de comer o beber o vestir. Mira los pajaritos, mira las flores del campo. El Señor te consuela y de repente te dan el negocio de tu vida o el trabajo de tu vida. El Señor te salva de esa situación. Te pagaban $10, ahora te pagan 20. Y ahora sí lo entiendes, dices, gracias a Dios que me corrieron, porque si no, nunca me hubiera salido de ese lugar. Nunca hubiera encontrado ese lugar de $20. ¿Acaso no así no pasa, hermano? Y podemos poner 1,000 ejemplos. Les pongo el ejemplo que más me pasó a mí. Dios me llevaba de tribulación en tribulación, pero me consolaba y cada situación me salvaba. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, Dios te consuela en tu problema y te salva de ese problema para que tú vayas y consueles a otra persona y también le ayudes a que sea salvada por Dios de ese problema, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también ¿qué? Padecemos. En otras palabras, ninguna persona puede consolar a otra si no ha pasado por problemas. Aquí dice, la cual se ocurre en el sufrir las mismas aflicciones. Si alguien viene a mí, está pasando por un divorcio y las cosas están bien negras, yo no puedo consolarlo tanto, porque yo nunca he pasado por un divorcio. He estado a punto, pero no he pasado por eso. No sé lo que es eso, no sé qué es lo que implica pelearse por los hijos y la visitación de los hijos, pero estoy seguro que en este cuarto alguien ha vivido eso. Alguien ha pasado por eso.
y Dios te consoló y Dios te sacó de esa situación. Y si alguien viene a mí, la mejor persona para consolar y salvar a esta persona de esa situación eres tú, porque tú has vivido el problema y has leído en las Escrituras cómo salir del problema. Sabes cómo salir de ese problema. Y dale gracias a Dios que pasaste por eso. Un jovencito un día llegó a mí, tenía unos 23 años, ya casado con una niña. Y un día vino y estaba amargado en su corazón y me dijo: pastor, quiero confesar algo que está aquí en mi corazón y no puedo con él. Me dice: tengo mucho resentimiento contra mi padre. Dice: ahora que tengo a mi hija, dice, yo la amo, la quiero, la beso, la cuido, pero cuando yo era niño no me besó, no me cuidó, no me instruyó, no fue un buen padre para mí. Le dije: Laquito, eso es un problema para ti. Sí, porque mi padre, digo, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios por tu papá. ¿Pero por qué? Si por no, Él te mostró el lado oscuro de un padre negligente y causó en ti ser un padre que diligente. ¿Por qué amas a tu hijo? Porque a ti no te amaron. ¿Por qué besas a tu hija? Porque a ti no te besaron. Todas las cosas le son para ti. Torna ese resentimiento en algo valioso para Dios. Ve y pídele perdón a tu padre. Pero yo, ¿por qué? Yo no hice nada. Sí, te has convertido en un asesino. Eres un homicida de acuerdo a las Escrituras. Tienes que ir a pedir perdón. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pídele perdón. Pero yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Y si no lo haces, te vas a ir a la tumba así, amargado. ¿Esa es la vida que Dios nos prometió, hermanos? No dejes que ninguna raíz de amargura anide en tu corazón, dice la Escritura. Es el Dios de toda ¿qué? Si ese chico hubiera leído ese versículo, él hubiera sido consolado por Dios, hubiera sido cambiado. Claro que está, habló conmigo, yo pude consolarlo porque yo también he tenido resentimientos contra personas. Cerramos con el versículo 7, dice: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones. ¿Cuántas personas aquí están en aflicciones? ¿Ok? Somos camaradas. Somos ovejas del mismo redil. Pero ¿qué dice aquí? También somos ¿qué? Compañeros en la ¿qué? En la consolación. Estamos en el mismo redil, hermanos. Algunos sufriendo, otros atribulados, pero tenemos al mismo Dios de toda ¿qué? Consolación. ¿Qué tengo que hacer para ser consolado? Empieza a leer tu libro. El libro, el único libro, la Biblia. No hay tiempo que perder. Estás pasando por tribulación, estás pasando por problemas, deja de estar buscando la solución. La solución está aquí. Aquí está. ¿Dónde comienzo, pastor? Salmo 1. ¿Dónde termino? Salmo 150. Y después comienzas en Génesis y terminas en Apocalipsis. Y después la empiezas a memorizar. Créemelo, te vas a morir antes de llegar de Génesis a Apocalipsis. Porque una vez que te enganches en los salmos, no vas a salir de los salmos. Es más, proverbios. Yo leería un proverbio todos los días. Amén.